buenas tardes, comenzamos Red Social aquí en la red. Una en punto, día domingo, después de misa, antes del asado, tiempo perfecto para analizar lo que ha ocurrido esta semana en Chile y lo que por supuesto podría comenzar a pasar a partir de mañana lunes. Presento a mi panel del día de hoy, el señor Jaime Belolio, prosecretario de la UDI. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido a Red Social. Muy bienvenido a Red Social. Un gusto. Periodista de la casa, por supuesto, Alejandro Guiller, nuevamente acá en la red. Haciendo una visita de estilo a la capital. Con bronceado de campaña. Con bronceado de campaña. Sí, ¿has visto el dorado? Este no es tostado, este es dorado. Dorado desértico. Sí. Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán, concejal de la UDI por el Conchalí. Bienvenido, Max Pavés. Buenas tardes, buen domingo Social. para todos. Gracias, Fred. Eduardo Vergara Borbarán, cientista político, miembro del PPD. Bienvenido nuevamente. Candidato a diputado por Rancagua y futuro líder sindical de los panelistas asociados de la red. Muy bien, y con cara de enojado como siempre. Sí, nos vamos a asociar porque ya basta de abuso y que nos muevan los horarios y todas las cuestiones, así que vamos a organizarnos. Debuta, al menos en este panel, el señor Felipe Cast, líder de Evópoli. Muchas gracias Bienvenido, por la Felipe Cast. invitación. Siempre contento de estar aquí. Carol Cariola anda en misa, me cuentan, así que se pasa de la misa y se integra también al panel. Comencemos el tema de hoy, tema de la semana, la polémica encuesta CEP. Metodológicamente ha sido cuestionada porque, entre otras cosas, dice el oficialismo, la candidata Matei aún no era tal, por eso que habría tenido este bajísimo 12%. Vemos la nota y lo comentamos en red social. Es la primera encuesta del Centro de Estudios Públicos del año y se vio irrumpida por la inesperada renuncia de Pablo Longueira. El sondeo comenzó el 13 de julio y 4 días después el abanderado de la alianza bajó su candidatura. Hecho político que cambió el curso de la encuesta, incorporando a Evelyn Matei a la carrera presidencial. La medición se aplicó a 1.471 personas, pero 1.306 fueron encuestadas cuando Matei ya era candidata. Por eso el CEP entregó los resultados en 2 bloques, primero considerando cuando Longueira era abanderado y luego cuando Matei asumió la candidatura. Ante la pregunta abierta de quién le gustaría que fuera presidente, Michelle Bachelet obtuvo el 44% de las preferencias, seguida más abajo por la candidata oficialista con un 12% y luego Marco Enrique Suminami y Franco Parisi con un 4%. Respecto a quién cree que será el próximo presidente de Chile, midiendo las expectativas de la elección final, Bachelet lidera las menciones con un 75%. Más abajo aparece Matei con apenas un 6%. Desde el punto de vista estadístico y de predicción de una elección presidencial, esa encuesta tiene validez 0. Que por favor eso lo tengamos claro. Ni siquiera Evelyn Matei era candidata cuando comenzó a tomarse esa encuesta. Declaraciones que dio Joaquín Lavín incluso antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales de la encuesta. Complicado contexto político en el que se aplicó la consulta, la que a ojos del CEP no tiene reparos en el trabajo de campo. Estos datos se realizaron en un periodo de tiempo complejo, pero y donde ocurrieron una cantidad de cosas que todos nosotros sabemos que ocurrieron. Y hay que tomarlos así, son el resultado obtenido a la luz de los movimientos y los cambios generados. Desde el comando de la nueva mayoría también hubo reacciones respecto a los resultados. Y lo que hemos podido ver y lo que se ha manifestado es una clara y mayoritaria adhesión a la candidatura de Michelle Bachelet. Pero los resultados también nos llaman a tomarlos con humildad. No queremos caer en triunfalismo, a no confiarnos, a seguir trabajando como lo hemos hecho desde el primer día. A diferencia del sondeo anterior de noviembre y diciembre de 2012, en esta oportunidad las preguntas apuntaban a respuestas instantáneas por parte de los encuestados, sin que previamente se nombrara a algún personaje público o candidato en las preguntas. El análisis da para muchas interpretaciones. Y la gente responde de acuerdo a lo que observa en ese periodo, ¿ya? Que eso vaya a tener que ver ahora que tenemos candidatos firmes, fijos y ya todos aprobados y esperemos que ninguna otra sorpresa más de aquí al 17 de noviembre. Bueno, va a cambiar y la gente va a responder a ese cambio de escenario. En otros resultados, el 31% de los encuestados aprueba el desempeño del gobierno, mientras que un 44% lo rechaza, una baja de 8 puntos porcentuales en el rechazo respecto a la medición anterior.
El CEP anunció que entregará una segunda encuesta antes de la elección presidencial de noviembre. Esto con el objetivo de entregar una radiografía un poco más clara respecto al momento político que vive el país. Bueno, ahí está la polémica de la CEP. Bajaron a Colbún. Después se bajó Longueira. Después Matei estaba que sí que no. Finalmente RN le da el apoyo y en todo ese interregno de polémicas en la derecha se hace la encuesta CEP que según muchos se le restaría validez. Incluso Marta Lagos habló de una falta de ética de la CEP al salir en estas condiciones al mercado. Eduardo Vergara Durán, ¿qué te parece esta CEP? ¿Tiene legitimidad finalmente este guarismo, 44 versus 12? ¿Empate entre Parisi y Marco en 4? Sin ánimo de ser brujo, pero yo te voy a decir exactamente lo que va a pasar en este panel ahora cuando discutamos este tema. Yo voy a partir hablando de Joaquín Lavín, de cómo ese señor viene a decirnos que la CEP tiene validez 0, y yo diría, bueno, pero a los que menos tenemos que creerle encuestas al gobierno, va a salir Felipe defendiéndolo, Max Pavés se va a colgar, va a sacar su iPad y va a decir, las prioridades de Chile ya no son el binominal. Después va a salir aquí el soldado de la Fundación Jaime Guzmán, mi amigo querido Jaime Belolio, que va a decir que la CEP se hizo en momentos en que Matei todavía no estaba en carrera, entonces no hay que tomarla en cuenta, no hay que darle la seriedad que corresponde, porque Bachelet viene haciendo campaña hace 4 años. Y antes de las predicciones. Después nuestro amigo Guille va a tener que salir a defender a Bachelet, con la fuerza y ánimo que lo caracteriza, y yo voy a tener que volver a decirle algo a Max Pavés y se van a sentir insultados. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que estamos con los resultados, mira, brevemente ahora, no, fuera. Yo creo que aquí hay una tendencia clara, un 44% independientemente de las justificaciones que nos van a dar al lado derecho de la televisión, de la pantalla de ustedes, señor, señora, en que demuestra que hay una ventaja clara. No significa que la carrera esté dada. También vale la pena que nos preguntemos el riesgo que están corriendo las dos candidatas más fuertes. Creo que el 4% para Marco debe ser muy duro. Una persona que legalizó un partido, ha recorrido Chile, tener un 4% empatado con Parisi, que es de cierta manera un fenómeno más comparable a lo que fue Marco hace 4 años. Creo que eso es uno de los golpes más fuertes de esta encuesta. Yo creo que nos esperábamos el porcentaje de Bachelet, tal vez no exactamente ese número. También esperábamos lo de Matei por diferentes razones. Aquí creo que hay que ser justos, ser justos que el tiempo de campaña real de ella no es el mismo de Bachelet, si eso es verdad. Y con esto cierro una reflexión. Toda la semana se ha hablado del crédito del Banco Estado. Y si hacemos ese cálculo... más adelante ese no, tema, sí, pero es que esto tiene que ver con la CEP. Después te voy a dar el lujo que me preguntes qué es lo que pienso del crédito. Pero el 44% que obtiene Michelle Bachelet le permite, con el riesgo desde los ojos del Banco Estado, pedir 2.500 millones a Alejandro Guillet. El 12% de Evelyn Matei, ¿sabes cuánta plata ella puede pedir? 680 millones de pesos. Ese es el riesgo que el banco puede correr con Evelyn Matei si se toma en cuenta la CEP. Entonces yo creo que esa es una reflexión que nos sirve para jugar un poco con los pesos que están teniendo estas candidaturas, y a 80 días de la elección creo que lo que puede cambiar es bastante poco. Entonces ahora les doy la palabra a ustedes para que digan lo que yo acabo de predecir que dije. Felipe Cast, ¿qué parecen las predicciones de la señora Sultana acá? Yo creo que aquí no... Siempre ninguneando. En esta encuesta yo siento que no pasó mucho. O sea, no sé a quién le sorprende esta encuesta. Yo creo que todos los analistas, en el fondo, que uno ha escuchado que venían viendo la secuencia, tiene una forma de preguntar la pregunta que es abierta. Sabemos que hay una candidata, que es la candidata Bachelet, que va muy fuerte en la encuesta. Y eso no es propio de la CEP, hacer preguntas abiertas, era por el momento que se estaba viendo, ¿no? Efectivamente, porque no podían hacer preguntas cerradas sin que habían todos estos cambios. Lo que sí es cierto, y lo han dicho todos, por eso digo, no sé a quién le sorprende, es que esta encuesta solamente del mes completo tiene 5 días con la candidata ya proclamada. Por lo tanto, yo creo que en realidad no hay ninguna sorpresa. Lo que sí es sorprendente, un par de cosas que tienen que ver con Marco y Franco, que efectivamente para Marco debe ser duro ver que Franco de alguna manera está cumpliendo ese rol tal vez que tuvo él en la elección pasada. Yo valoro lo que ha hecho Marco de instalar un partido, de hacer algo más colectivo. Me habría gustado tal vez que él participara en la primaria con la concertación, porque creo que eso también ayuda a ir formando coaliciones más serias y no simplemente proyectos que están detrás de una sola persona. Y lo otro que es relevante es que es la pendiente. A veces se nos olvida a nosotros analizar las cosas que son muy importantes con la pendiente en las elecciones. Y Bachelet tiene una caída brusca de 11 puntos en su valoración positiva, que si es que uno la proyecta,
depende mucho si es que hay segunda vuelta o no. Si es que hay segunda vuelta, yo creo que vamos a tener una elección bastante competitiva en segunda vuelta. En torno, yo espero, lo que pasó incluso con Eduardo Frei. Eduardo Frei, acuérdense que en primera vuelta sacó 28 puntos, si bien recuerdo, y en segunda vuelta sacó 48. Actualicemos entonces, Felipe. Tú dices que lo más sorprendente es el empate técnico entre... Eso es un dato relevante que no lo teníamos. Lo de Bachelet, lo único relevante es que bajó 11 puntos, pero sigue teniendo una candidatura muy sólida. Y la pendiente creo que hay que ver si es que alcanza Evelyn Matei a despegar. ¿Segunda vuelta? Para que las curvas eventualmente se crucen. Yo creo que va a segunda vuelta. Jaime López. Bueno, a pesar de que a Eduardo no le guste, yo voy a contar la historia que él no quiso contar. Me encanta predecir el futuro, Jaime, eso tú lo sabes. Hemos tenido estas conversaciones miles de veces. Bueno, déjame predecir el futuro desde otro punto de vista. Y la verdad es que la predicción que dice el CEP no puede predecir el futuro. Y eso es por algo que nosotros necesitamos remontarnos a precisamente lo que decía la nota al inicio. Empezaron a hacer la encuesta con Lawrence Goldman como candidato. Lawrence dejó de ser candidato y por lo tanto ellos tomaron la decisión de aplazar la encuesta. Luego, Pablo Longueira era el candidato, gana la primaria y por las razones que conocemos, Pablo no puede seguir siendo candidato cuando ya se estaba tomando la muestra. Y justo en ese momento se sigue y deciden no aplazarla. Yo creo que lo que deberían haber hecho era aplazarla nuevamente y comenzar a hacerla a partir del 19 de agosto, que fue cuando nos inscribimos como candidato. Pero eso no pasó y ellos están en su legítimo derecho, obviamente, si es una encuesta de un centro de estudio y todo bien con ellos. Y ellos tienen que sacar, como decía Felipe, la pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque obviamente no le podían estar preguntando a las personas si es que querían votar por Pablo Longueira cuando él ya no era candidato. Y todavía Evelyn Matei era la candidata de la UDI, faltaba que fuera también la candidata de Evópoli y la candidata de Renovación Nacional. Finalmente termina siendo la candidata de la Alianza. Y cuando se sale este resultado, como decía Felipe, no nos sorprende mucho porque ella recién tenía una semana de campaña. Lo que sí son algunas señales, y esas señales son que, como decía Felipe, viene Bachelet en bajada. Desde que llegó a Chile, ella simplemente lo que ha hecho es bajar en adhesión, bajar en popularidad, bajar en aspectos positivos y además, en mi opinión, llegó a un techo. El techo del 41%, lo que nosotros, 41 o 42%, lo que nosotros vemos en nuestras encuestas es que hoy día Evelyn Matei está en torno al 30%, de que precisamente Michelle Bachelet está en torno al 40%, y que Marco Enríquez con Franco Parisi están empatados en un poquito más que lo que aparece acá. Y yo le pregunto solamente a las personas en sus casas si realmente creen de que hoy día Evelyn Matei triplica a Marco Enríquez y a Parisi y a su vez Bachelet triplica o no a Evelyn Matei. Y la verdad es que la realidad, lo que nosotros vemos en la calle, en las plazas, en la feria, es que eso no es así. Hoy la encuesta la hacen en Las Condes, desde el norte grande, en Providencia, ¿no? La hacemos en Chile. Alejandro Guilla. Bueno, el norte grande habitualmente es microclima porque es más de izquierda que el resto, así que probablemente se vean las cosas un poco distintas. Yo, algunas apreciaciones. Yo creo que efectivamente la encuesta no es totalmente confiable por la forma como fue realizada, y ese es un dato que hay que ser serio porque si no se puede autoengañar. Me parece que es razonable la crítica metodológica, pero el sentido común y a las otras encuestas que hay claramente una diferencia muy grande y es muy difícil que Evelyn Matei remonte tanto. O sea, ese optimismo no hay que nunca perderlo en una campaña. Siempre a uno le dicen, viejo, aunque marques un punto, métete en la cabeza que puedes ganar. Evelyn Matei no tiene una chance de ganar, tendría que hacer una bomba atómica, no sé, parecer seria de otro planeta extraño. Las cartas están muy echadas en lo presidencial. Eso es lo que uno percibe a flor de piel cuando conversa con la gente. Michelle Bachelet está a mucha distancia del resto de los candidatos. Segundo, el panorama de expectativas que la gente se va haciendo también te marca hasta dónde tú puedes crecer. Es muy distinto un candidato que tiene expectativa de éxito que ve el 75% de la gente que una expectativa de éxito de un 6%. Ahora, podríamos ajustar las cifras, pero es sideral, no hay ninguna relación, aún con todos los márgenes de error que se le quiera calcular. Y la expectativa instalada en el país es que Michelle Bachelet va a ser presidenta. En segundo lugar, que Evelyn Matei va a perder. Ahora, los fenómenos interesantes entonces son los candidatos chicos, hasta cuándo pueden forzar ellos la segunda vuelta. Y yo creo que Marcos tiene una diferencia porque Bachelet es una candidata muy dura con alta expectativa de triunfo. En cambio, tenemos que recordar que Franco es un candidato que no tiene ese techo porque su candidata con la que tiene que competir y sacarle votos, que es Evelyn, es mucho más débil. Por lo tanto, las posibilidades de que él saque la tercera mayoría es grande. O sea, que y además mucho más Parisi que Marco. He percibido en ciertos sectores, para ser sincero, más relacionado con RN que con la UDI, de una cierta simpatía hacia Parisi como una figura nueva, más liberal,
y eso puede dar alguna sorpresa y perfilarse con un tercer lugar. Ahora, hay un porcentaje que no dio opinión, que puede forzar la segunda vuelta o no, y por lo tanto no tenemos todavía todos los elementos, por lo tanto a seguir trabajando. Sí es inquietante para la oposición que si bien Bachelet tiene un activo de un 44% de mención espontánea, la coalición que la apoya solo llega a un 17%. Y a mí me preocupa no solo que hay que ganar, sino que hay que ofrecer gobernabilidad. Y eso tiene que expresarse en un programa de gobierno claro, con prioridades bien definidas, porque cuando se tiene bastante certeza que se va a hacer gobierno, hay que ser muy claro en lo que se va a plantear. Y he visto con inquietud que esta sensación de triunfo que tiene Michelle Bachelet lleva a algunos a creer que entonces la oferta o el riesgo a correr debe ser minimizado, que no hay que proponer tantas cosas. Yo creo que ese es un profundo error que la puede desgastar. Yo creo que el país tiene en su inmensa mayoría una gran expectativa de cambio y precisamente apoya a Bachelet porque ve en ella la figura del cambio, ni siquiera a la coalición opositora, es a Michelle Bachelet. Y por lo tanto ella lo que tiene que hacer es tomar con audacia los desafíos que el país le está planteando, definir una propuesta de cambio y sobre todo sus primeros 3 meses de gobierno para dar señales claras y poder incluso aumentar el consenso en torno a su figura una vez victoriosa. ¿Me pasa una pregunta yo, Alejandro? Claro. Muy breve. ¿Cómo cuadrar el círculo? Ahí yo entiendo lo que tú dices, entre una postura como la de Ignacio Walker o José Gregorio, que está en la misma coalición sentada con Camila Vallejo. O sea, ¿a cuál de los dos están engañando? Porque contentos no van a quedar los dos porque claramente tienen visiones distintas de cómo debe construirse el país. Entonces yo te hago la pregunta a ti, que eres parte también de la coalición, yo sé que eres independiente, pero eres radical o independiente, Alejandro, ¿no? ¿Cómo tú crees que se va a cuadrar ese círculo? Y si tienes algún temor de que ese círculo al final no se cuadre y genere una decepción muy grande en los que hoy día tal vez depositan confianza en ese proyecto. Te lo pregunto genuinamente. Yo creo que la presidenta tiene que fijarse no en lo que dicen unos y otros, sino ella que es la que lleva el liderazgo. Ella es el gran capital de la oposición. Y lo que la opinión pública está pidiendo son cambios, y cambios audaces, pero bien hechos. Ahora, pretender frenar los cambios porque ya se tiene que ganar la elección es un error. Eso generaría frustración. Volviendo a la CEP, un artículo del Mostrador señalaba que a raíz de este guarismo de la CEP se habían encendido las alarmas en la moneda por la posibilidad de solamente una primera vuelta respecto al 44% de Bachelet. Max Páez. Sí, hay que recordar que la elección del año 1999, Joaquín Lavín en algún momento estaba a la misma distancia de Ricardo Lagos que la que se podría ver hoy día o similar, y al final fue un voto por mesa. Falta mucho todavía. Me sumo a lo que han dicho de la encuesta. Ojo que la encuesta, la cuña de Joaquín Lavín es muy precisa. Él dice, esta encuesta en cuanto al tema presidencial vale cero porque ni siquiera hay una pregunta cerrada que dice, si la elección fuera este domingo, con estos candidatos inscritos, ¿usted por quién votaría? Ni siquiera pueden hacer esa pregunta. Pero las otras cosas, hay cosas bien interesantes, y que es lo que yo podría, además de las cosas que repitió Eduardo, que ninguna cosa del futuro, sino que fue el debate que tuvimos el jueves Mentiras Verdaderas, simplemente, es fácil, no tiene nada de futuro lo que comentar. Oye, impedí que cayera en los mismos errores, por el solo hecho de llevarme la contraria. Yo creo que al final la concertación, lo que ha demostrado en esta encuesta CEP es un saco negro, que lo que se cae ahí adentro inevitablemente baja. Si ustedes se fijan, la presidenta Bachelet o la candidata de la izquierda, desde la CEP de abril del 2012 hasta hoy día, ha bajado persistentemente. Lo mismo le pasó a Camila Vallejo, y lo mismo le pasó, fíjese usted, al movimiento estudiantil, que es otra cosa que la CEP midió. El apoyo al movimiento estudiantil está en 35%, que ya era bajo, ahora está en 23%. Y además, como bien lo dice Eduardo, ante la pregunta, ¿cuál es de estas prioridades cree que usted la que tiene que abocarse al gobierno? La última son cambios políticos como el binominal. Termino con esto porque tuve menos tiempo en Fred, si usted me permite. Entonces, yo lo que creo que hay que sacar una conclusión importante, que el país, al final del día, a pesar de lo que quieran decir los voceros como Eduardo Vergara, no es un país que quiere izquierdización, es atenta contra el sentido común pensar que no va a haber segunda vuelta, que el sector que hoy día gobierna no va a ser capaz de instalar un candidato en segunda vuelta con los liderazgos nuevos como Opo y qué sé yo que se han sumado. Por lo tanto, el sentido común da cuenta de que la elección está completamente abierta, Bachelet persistentemente sigue bajando y las prioridades que alguna vez han anunciado no son tales. Y eso no es menor. Segundo tema de la semana, que ha sido el tema que de alguna manera ya lo puso el señor Vergara, que adelantándose por supuesto esta tarde de pronósticos de Eduardo Vergara sobre la polémica de los créditos. Banco Estado le entrega $5 millones a Michelle Bachelet
Evelyn Matei dice que fue en 4 días, finalmente se comprueba que fue en más meses, pero queda instalada finalmente la pregunta, ¿es válido o no es válido que se le entreguen estos créditos a los candidatos? ¿O es válido o no es válido que las platas sean tan poco transparentes aún, las platas de campañas? Vemos la nota y lo comentamos en red social. Que me sorprende tanto revuelo por esto, que es por lo demás lo que la ley electoral le permite a todos los candidatos. Esa fue la respuesta de la candidata del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, al momento que fue consultada por el préstamo de casi 5 millones de dólares que le otorgó el banco para el financiamiento de su campaña. Dichos que fueron respaldados por el propio vicepresidente del banco en cuestión, quien salió a defender el trámite realizado por la exmandataria. El Comité Ejecutivo del Banco del Estado, que está designado por el presidente de la República, tomó una decisión respaldando los intereses del banco y accediendo a la solicitud de una ciudadana que tiene los mismos derechos que cualquier persona. Cabe recordar que al momento que fue entregada la información sobre los plazos de la tramitación del préstamo y la carencia de un aval, fue la propia candidata de la Alianza, Evelyn Matei, quien criticó esta acción, justificándolo como injusto. Entonces llama mucho la atención que para un proyecto educativo, un proyecto Montessori, un proyecto que es en beneficio de niños, 1 año y medio, y para un proyecto político 4 días. Desgraciadamente creo que mi amiga Evelyn Matei está mal informada, porque el crédito de la señora Bachelet se empezó a tramitar inmediatamente después del resultado de las elecciones primarias. Me parece que el 30 de junio fueron las primarias. Esta es la segunda vez que Michelle Bachelet pide un préstamo para el financiamiento de su campaña y que para el banco sería una clienta que cumple con los requisitos básicos para ser una buena postulante para una prestación de esas dimensiones. En este caso específico, la candidata presidente Bachelet tenía los antecedentes de respaldo suficiente para otorgarle el crédito sin ningún inconveniente y sin poner en riesgo el patrimonio del banco. ¿Con el patrimonio de ella? Por supuesto, si la deudora es ella es la deudora y compromete su patrimonio en el caso de que no pueda cumplir con el crédito, pero además tiene fortalecido por la garantía del mandato del servicio electoral. Ante la forma del pago del polémico crédito, el CERVEL ha dispuesto un monto de 9.000 millones de pesos para todos los candidatos presidenciales, y el cual será repartido una vez que se entreguen los resultados de las próximas elecciones, pero que por ningún motivo cumplen el rol de avales de los postulantes a la moneda en sus préstamos bancarios. Muy bien, antes de entrar a la polémica, saludamos a Carol Cariola, secretaria general de la Juventud Comunista, que se integra al panel. Bienvenida, Muchas Carol gracias. Cariola. Perdón por el retraso. No puedo llegar a eso. No puedo contarlo. Sí, no puedo contarlo. Es muy secreto, tanto como si fuera una misa donde estaba. Quiero comenzar esta polémica con el señor economista de la UDI. ¿No será este el mecanismo realmente que deberían tener los candidatos? Que el Banco del Estado, financie las campañas versus lo que el CERVEL después podría otorgarle y se transparenta todo, que no haya aportes de privado, al menos que sean aportes por debajo de la mesa. ¿Es lo correcto o no es lo correcto, Jaime Belolio? Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, la que planteas tú, yo creo que a mí no me gustan los monopolios ni del Estado, ni tampoco de los privados. Y esto quiere decirte que si solamente el Estado es que finalmente va a financiar los candidatos, vamos a hacer un monopolio del Estado y va a poner las reglas que a él se le ocurra. Y a mí eso no me parece. Yo creo que las personas, los ciudadanos, son quienes tienen que elegir a sus candidatos y que libremente ofrecen distintos proyectos. Pero lo que estamos viendo acá es que a los economistas nos gusta evaluar a las personas no solamente por lo que dicen, sino que por lo que hacen. Y lo que hace Michelle Bachelet es pedir un préstamo para 2 vueltas, para la primera vuelta de noviembre y para la segunda vuelta de diciembre. Por lo tanto, toda esta futurología que trató de hacer Eduardo se queda simplemente en que su candidata lo que hace hoy día es pedir plata para 2 campañas, para la campaña de noviembre y para la colita que le va a quedar después en diciembre. Y está bien, me parece súper bien, me parece legítimo. Ella pide un crédito de 5 millones de dólares, o sea, de 2.500 millones de pesos, para que la gente entienda de la dimensión que estamos hablando. ¿Es legítimo que lo pida? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que hay una devolución por cierta cantidad de votos y que se entregan en abril. Entonces el préstamo que ella está solicitando, y que por lo demás yo también estoy solicitando, pero a mí no me lo han dado, y yo llevo ya más de 15 días, y es por bastante menos. Dice que uno es riesgoso porque en el fondo tú no sabes cuántos votos vas a obtener. Ella calculó 3,6 millones de votos. Vamos a ver si lo saca o no lo saca. Parece devuelve el CERVEL 700 pesos por voto. Es un poquito menos, son como 690 porque tiene que ver $1.50. Tiene que ver con la UEF, pero sí, está alrededor de 700 pesos por voto. Y es una forma de, efectivamente, que tienen los candidatos de poder contar con dinero fresco para gastar en las campañas y después recuperarlo en abril. Entonces, es obvio que hay un problema de liquidez, ¿cierto? Que uno no tiene la plata hoy día para poder gastar.
Y esta es una manera, me parece legítima. Me gustaría también que se abra para el resto de los candidatos la opción de que, como decía Michelle Bachelet, le permite a todos los candidatos, ojalá que todos los candidatos podamos pedir plata en el Banco del Estado y nos presten con esa facilidad. Eduardo Vergara. No, es que el día viernes en la mañana yo también acudí a un banco a pedir un préstamo y ¿Para qué? Para la campaña. Ah, ya, porque puede ser para financiar el trabajo arduo que estamos haciendo en Rancagua, sin grandes aportes de empresas y tampoco nada oculto, ¿eh? Pero yo creo que aquí hay un tema muy importante, que el hecho que el Banco Estado se vea como un banco que debería ser el banco donde todos los candidatos deberían pedir plata, no es porque no queremos que no es porque queremos que exista un monopolio y que la banca privada no pueda competir o hacerse parte de este negocio, sino que porque los estándares de transparencia creo que deben ser muy estrictos. Cuando yo acudí al banco, la verdad es que la impresión que me dio es que no era tan difícil como parecía. Si tú te manejáis en un piso de votación más o menos que vayas a sacar. El problema es que yo les hablé casi que iba a sacar el 100%, entonces me dijeron, bueno, esa cantidad de plata no es posible. Pero yo creo que ese es el debate que está ocurriendo con este préstamo, que es cuáles son los estándares de transparencia que el Banco del Estado te garantiza y qué estándares de transparencia nosotros tenemos en el financiamiento de las campañas. Yo creo que ese es un tema bastante transversal y que estamos todos de acuerdo. Que las platas que se gastan o las platas que se reportan que se gastan nunca son las que verdaderamente se gastan. Y cuando tú habláis de 2.500 millones de pesos, que es harta plata, me gustaría ver también qué es lo que van a gastar los otros candidatos o qué es lo que están gastando en este momento. Yo lo invito a los ciudadanos a que hagan un ejercicio, que cuando caminen por las calles vean la gigantografía de los monumentales y pueden empezar a sacar la cuenta cuánto cuesta la campaña. Un arriendo normal de una ciudad que no es Santiago, un punto PIC, puede costar 800, 1 millón de pesos al mes. Mandar a hacerlo son 200 lucas más. Las Palomas tienen un costo de 5, 7, 8 lucas. Entonces tú podís como ciudadano... Está escuchando mi señora. No, sí, pero si tú no eres transparente con tu señora, Alejandro, estamos mal. Pero pueden sacar la cuenta y se va a dar cuenta que cuando hablamos de estos montos de plata, estamos hablando de cifras mucho mayores a las que se reportan y mucho mayores a las que los candidatos dicen. Entonces, partimos mal, partimos ocultando información y creo que el mejor camino es que si se endeudan, con esto cierro, Freddy, que lo hagan en el Banco Estado y que también entreguen toda la información. La ciudadanía se merece saber quiénes están financiando a los candidatos en este momento. Sí, puntualizar, como decía la nota que escuchamos, que son 2.500 millones de pesos de un máximo de 9.000 millones que la ley le permite a los presidenciales. Felipe Castro. El primero, aquí hay un tema con el financiamiento de las campañas, con la ley que tenemos. Primero fue un avance después de que hace un poco tiempo atrás no teníamos ni siquiera. O sea, se dio un avance de transparencia con topes, no te pueden donar más de 10% cada uno de los aportantes. Se hizo un avance en su minuto en el famoso acuerdo entre Lagos y Longueira. Yo creo que eso fue un avance. Ahora, tiene algunos problemas, sí, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que, no sé, Marco o Franco quisieran decirle yo quiero 5 millones de dólares, le va a decir, no, compadre, usted no puede acceder a esos fondos porque obviamente no tiene esa expectativa de recursos. Por lo tanto, siempre uno quisiera más competencia, uno siempre quisiera que en el fondo hubiese más igualdad de oportunidades, eso es difícil, el sistema está creado así. Ahora, lo que dijeron que es cierto, lo dijo Palumbo, es que al final igual la candidata o cualquier candidato se hace responsable con su patrimonio personal también. O sea, si es que tú tienes el tejo pasado y finalmente Michelle Bachelet saca, que es lo que yo creo que va a pasar, 20% de los votos, va a tener un problema de deuda mayor. Lo que quiero decir es que hay mucho que avanzar, pero sí, Eduardo, ojo que el CERVEL te exige, que aquí estaría incumpliendo la ley, que sí reportes todo. O sea, sí, pero eso no ocurre. Es que esa es la diferencia entre lo que se exige y lo que ocurre realmente. Y eso no ocurre. Está bien. Lo que te quiero decir es que hoy día, si es que uno apelara a la ética, todos los candidatos tienen que reportar todos sus ingresos y gastos. Y adicionalmente también, aunque sea en un banco privado, tienes que reportar que tú tomaste un crédito, porque de hecho puedes pagar el crédito de ese banco privado con los recursos del CERVEL. Así que no el Banco Estado el único que tiene el beneficio de poder transparentarlo, sino que puede ser en cualquier lugar. Elis Matei, según una publicación de la semana, parece que fue la tercera, dijo que pedía 300 millones personalmente en el Banco de Chile. En una primera etapa, no sé, 300 millones que se para nada en todo caso, pero eso fue lo que salió por lo menos transparentado en un diario. Carol Querela. Sí, mira, yo creo que lo interesante de toda esta discusión es que se ponga el tema sobre la mesa de nuevo. Yo creo que efectivamente, Felipe decía, se avanzó un poco con la ley, pero que todavía hay cosas que quedan pendientes. Todavía hay muchos elementos que nosotros desconocemos del financiamiento de las campañas. De hecho, yo creo que mucha gente se pregunta todavía, ¿cierto?, cómo se financia todo el cambio de campañas y de propaganda que se vio durante los primeros meses del año pasado respecto de los distintos candidatos presidenciales que tuvo la alianza a propósito de estos cambios, además de los senadores que vimos, sobre todo en la zona de Las Condes, que estaba
lleno de propaganda de Goldborn y de un momento a otro eso cambió. Por lo tanto, hay un financiamiento que está fuera, claro, y que está fuera de los plazos legales, que es finalmente lo que va a retribuir el CERVEL a propósito de la devolución de votos. Yo creo que aquí hay una exageración por parte también de la Alianza respecto de la solicitud de recursos que hace Michelle Bachelet. Yo no le encuentro ningún problema a que ella esté transparentando primero la cantidad de recursos que se van a utilizar en la campaña, que además esté transparentando cómo estos se van a solicitar y al mismo tiempo también esté mostrando la expectativa que tiene el comando de la nueva mayoría y de Michelle Bachelet respecto de su votación. Y yo creo que la encuesta CEP ayer, ya que no pude estar en la discusión anterior, dio un reflejo de que hay muchas condiciones para que la nueva mayoría logre ganar en una primera vuelta. Con eso nosotros no queremos mostrar una visión triunfalista, pero sin embargo, de las personas que fueron encuestadas, el 75% cree que Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile y un 44% está dispuesto a votar por ella. Por lo tanto, yo creo que aquí hay condiciones importantes para poder ganar ojalá en primera vuelta y al mismo tiempo parece correcto que se estén transparentando el uso de los recursos en una campaña electoral. Creo que faltan mecanismos, aún hay recursos protegidos. Por ejemplo, hay un dato que sale por ahí de cómo financió su campaña Sebastián Piñera, donde dicen que hay un crédito de 4.500 millones de pesos que se piden al Banco Santander. Bueno, habrá que investigar también esas cosas, es bueno que los chilenos lo sepan. Pero Max Páez. Si la investigación fue pública, o sea, en la segunda de la semana aparecieron todo lo que vieron los candidatos para la vez pasada. Salió de la rendición. Sí, de hecho yo creo que el problema no es la... Bueno, Claro, que las rendiciones de repente no coinciden con los usos reales, entonces también eso, los aportes protegidos y ese tipo de cosas es importante también conocerlas. Yo no quiero romper el fair play aquí en este panel dominguero, pues si mencionamos a Las Condes, va a ganarse una vuelta a Recoleta a los monumentales de mi comadre, nomás, cómo estaba la campaña. Y estamos fuera de plazo electoral. Comadre tuya no soy, digamos, para que quede claro. No, pero no sacar por la tangente, porque vayan a la campaña en Recoleta, que austera no está. El tema de los créditos. Yo soy candidato concejal y pedí un crédito. Que lo estoy pagando, saqué menos votos de lo que pensaba, así que yo quedé, calculé un voto. Oye, pero saliste, pero mira, gracias a Dios salí. Yo pedí un crédito para inyectar liquidez que por 3 millones de pesos y recolecté 700 lucas de vuelta. Fue poco, pero ahí lo estoy pagando con la dieta municipal, ahí estamos dando. O sea, buena dieta, yo encuentro sano en definitiva que las personas, ojo, que estamos de acuerdo en esto. Yo encuentro sano que las personas asuman el riesgo también de los proyectos de vida que emprendan. O sea, me parece bien que todos los que sean candidatos también tengan tiempo libre. No decir esta cosa de que el Estado me tiene que financiar la política y además la salud y además la educación y además todas las cosas. Me parece bien que la gente se haga cargo de esos desafíos personales por loables que sean. Ahora, lo que a mí me produce esto, que hay un pequeño conflicto de interés. Si algún tuitero me puede corregir, ningún problema. Pero al parecer, varias personas del directorio del Banco Estado fueron nombrados en el periodo de Bachelet, inclusive el presidente. Eso se lo escuchó en entrevista. Lo ratificó Piñera. Ya, se lo escuchó sí, pero fueron nombrados. Yo se lo escuché a... Sí, pero que sea hermano del presidente, lo mismo. Sí. Lo que te quiero decir es que este es el típico problema de donde la gente no entiende. Y esto es algo que no depende de sacarnos la mugre aquí y sacar ventajas políticas de esta discusión. No entienden cómo en 3 días se tramita una ley de franja electoral y estamos 9 años tramitando la ley de derechos y deberes de los pacientes. La gente no entiende cómo en un mes se entregan 2.500 millones de dólares cuando efectivamente muchas personas, para pagar su educación o para hacer emprendimiento, les cuesta mucho más. Hoy día, obviamente, gracias a este gobierno se crearon muchas más empresas, hoy día es más fácil, el emprendimiento se ha mejorado. Pero la señal, porque yo creo que esto no es un tema de transparencia, puedo estar equivocado, pero esto no es que el comando de Michelle Bachelet quiso comunicar este tema. Esto es un tema que alguien lo sacó a la luz pública como una lógica política. ¿Tú hablas del rango de tiempo? No, hablo de que aquí el tema del préstamo, no es que la candidata en su punto de prensa dijo más lo que haya pedido 5 millones de dólares. Sí, yo no estoy ¿cuál es el problema de ese tipo? Ningún juicio de ese tipo. A mí lo que me pasa es que... El problema es sacar ventaja política, que es lo que dice que no está haciendo. No, para entender bien, lo que la ciudadanía no entiende es cómo está... La gente no puede entender que a un candidato se le entregan 5.000 millones de pesos sin aval, porque al final esa es la razón. Lo dijo José Manuel Edwards, quiero citarlo en una entrevista en Radio Agricultura de la semana. ¿Y qué pasa si la candidata se quiebra una pierna y no llega hasta el final? Ya conocemos la experiencia. Va a responder con su patrimonio. O sea, si una expresidenta de la República tiene un patrimonio para responder solamente ese crédito... Pero tú sabes que va a ser marginal, aunque se quiebre la pierna. Por eso te digo que a mí... Pero, Fede, termino la idea. En resumen, tanta plata en relativamente poco tiempo, aunque no hayan sido 4 días, sin aval. Cuando hay mucha gente que espera, tiene que ser parejo para todos. O sea, que se le exijan las garantías o que el Banco Estado le presta a todos por igual. Y eso no pasa en Chile. Vamos con Alejandro y luego con Felipe Castro.
Bueno, estas son unas discusiones bien interesantes porque los que más gastan son los que más se golpean el pecho. Claro. Porque yo vi lo que gastó Ena Fonbel e Iván Moreira en Santiago por una precandidatura que no fue. Yo creo que financiaba media campaña presidencial. Y más encima los mandaron a provincia y siguen teniendo plata y gastando. Y ahora que me he dado cuenta lo que se gasta es una brutalidad. Y como el dinero y la campaña publicitaria finalmente persuade, porque se te viene encima, la verdad que el que tiene más poder económico para mover una campaña tiene grandes posibilidades de ganar. Hay candidatos, incluso por ejemplo en Colombia, ¿se acuerdan del caso de Samper? Que el narcotráfico le metió plata a última hora y dio vuelta una elección que tenía perdida. Entonces no es menor cuánto se gasta ni cómo se gasta en la campaña electoral. Y en Chile está sobredimensionado. Lo escandaloso es la cantidad de dinero que se gasta en campañas electorales. Y perdónenme, ninguna cuenta encaja, porque yo ya sé lo que cuestan las campañas electorales, por lo menos senadores, y no me coincide la cifra que muestran algunos candidatos con lo que uno ve en la calle, escucha la frase, salvo que le estén haciendo donaciones encubiertas y no en dinero, sino que le regalen los avisos o le regalen los carteles, pero tienes que declararlo igual. Claro, pero en definitiva, esa cantidad de recursos que se usa es desmesurada para incluso el tamaño de los distritos y las circunscripciones. Alejandro, solo añadiste que el CERVEL, lo que vigila el CERVEL es el periodo legal. O sea, lo que pasa antes, por ejemplo ahora, no está dentro de lo que el CERVEL tiene que vigilar. El gasto electoral sí, el gasto electoral pero dentro de la ley, Para la ley de gasto electoral, no la ley de publicidad. Ojo, que esa es la diferencia. Déjame aclararlo, Felipe Castro. Nosotros lo podemos hacer públicos cada vez que queramos, no tener ningún problema. O sea, eso depende del candidato. O sea, a propósito de los gastos fuera de plazo. Porque como este año fue un año especial, donde hubo primaria, y particularmente la nueva mayoría cometió el gran error, y yo lo digo siempre, de no haber inscrito la primaria en el plazo legal, ¿cierto? Tuvimos que hacer primaria fuera de plazo. Entonces, también había que hacer campaña. Y yo no tengo ningún problema a propósito de lo que dice Max Pavés, de transparentar, y ya lo hemos hecho, cada uno de los gastos que tenemos, cada uno de los aportes que nos han hecho, porque además hay mucha gente entusiasmada con las candidaturas jóvenes, con las candidaturas nuevas, con sacar a esos diputados que llevan 20 años en el Congreso y que no han hecho nada por el país. Bueno, hay muchos aportes también de mucho voluntariado. Afortunadamente, hay gente que tiene que pagar porque le hagan la campaña voluntarios en la calle, porque le hagan el casa a casa. Nosotros levantamos nuestra campaña con voluntarios. Felipe, para cerrar el tema. No, solamente quiero cerrar el tema con que nos llenamos harto la boca de limitar el gasto electoral, que me parece excelente y comparto con Alejandro, pero una forma muy efectiva de limitar el gasto electoral es teniendo más debates. Y yo quisiera ver, ojalá, a la candidata Bachelet que ojalá propiciara eso y pidiera un debate para la próxima semana y lo pidiera ya, porque los electores, sobre todo los candidatos más pequeños, probablemente Evelyn Matei y Michelle Bachelet no necesitan, pero los candidatos más pequeños o que tienen menos votación, para ellos es transferirle oportunidad de debatir ideas, el poder ir a debates. Muy bien. Por ahora entre los candidatos. Los invito a que el debate termine en las casas. Vamos con la tercera nota, también dentro de la polémica de la semana. Tiene que ver con estas imágenes que estamos viendo de fondo y que es la celebración, la conmemoración, en realidad, de los 40 años del golpe militar. 40 años que han estado como telón de fondo de las próximas elecciones y que pone a la moneda en una encrucijada. Van a hacer un homenaje, una conmemoración por lo que fue la moneda, y decidió no invitar a los candidatos presidenciales, pero sí a los exmandatarios. Por lo tanto, Michelle Bachelet está invitada a este acto que organiza la moneda. Debió hacerse así este acto, debieron haber sido invitados todos los candidatos, por supuesto entre ellos también Evelyn Matei. ¿Qué es lo que hay detrás de este impasse que sufre la moneda por este acto de conmemoración? Eduardo Vergara. A ver, primero que todo, yo creo que hay que siempre hacer la reflexión de que estos 40 años han abierto muchas discusiones y muchos debates. Yo creo que a Chile en general le hace bien no olvidar, recordarle a las nuevas generaciones, porque de cierta manera hay muchas personas que han tratado de silenciar lo que ocurre. Creo que todo este tipo de actos, y saliendo un poco de lo particular, si invitaron a los candidatos presidenciales o no, creo que le hacen bien al país. Obviamente van a haber acusaciones de aprovechamiento político de todos lados, y esto va a ocurrir, y creo que tenemos que estar preparados para que realmente este septiembre no se transforme en una razón de polarización mucho más fuerte. Y eso es el temor que tengo yo en lo personal, que se preste para esto. Pero creo que aquí hemos visto, un segundo Max, aquí hemos visto también en las últimas semanas cómo personas como Nana Larraín han pedido disculpas,
cómo han habido gestos muy importantes que creo que hablan de una madurez democrática, pero creo que también falta mucho por hacer. Creo que, y lo dije acá el domingo pasado, hay información de familias que todavía no saben dónde están sus seres queridos, dónde están sus hijos, mujeres que fueron violadas y que les quitaron los niños, torturados que todavía se encuentran en un ascensor con personas que lo torturaron y que están viviendo de manera libre, gente que todavía recibe pensiones del ejército y fueron asesinos y torturadores, en un país que creo que no podemos hacernos los lesos. Esto no significa sacar provecho político ni reabrir la herida, sino que reencontrarnos con la historia, que gracias a esa historia, nos guste o no nos guste, somos lo que somos hoy en día, y para avanzar en el futuro no podemos olvidar, tenemos que educar a nuestros niños, tenemos que conversar en las familias, pero por sobre todo no hacer el esfuerzo por poner de lado un tema tan profundo y que le dolió a tantos chilenos, que muchas veces se trata de poner de lado. Yo creo que estos 40 años son para eso. Espero que las candidaturas presidenciales no se enojen, no armen escándalos y circo, porque algunos de ellos, especialmente Evelyn Matei, yo creo que va a tener que tranquilizarse un poco, tomarse un armonil o un tecito de hojita de marihuana, que creo que es re bueno para tranquilizarse, antes de salir a vociferar, porque si no realmente nos vamos a enfrentar con un septiembre que nos va a dividir más de lo que ya estamos, y no se va a aprovechar la oportunidad. Max Poes. De esto se puede hablar tantas cosas. Yo quisiera mencionar un par de listas nomás. Lo primero es que lo que yo espero de esta conmemoración es que sea una conmemoración a la altura de lo que este país, que es un país notable en muchas cosas de su historia, del entendimiento. Yo quiero recordar y felicito, siempre en su momento lo dije, la celebración del Bicentenario de la República, que fue algo sobrio, una actividad de Estado. Aquí no hay nada que celebrar, Max. Conmemorar es rememorar. Sí, no, pero compararlo con el Bicentenario... ¿Me permite? Compararlo con el Bicentenario me parece... Me permite. Entonces yo lo primero es que este recuerdo, conmemoración primero, sea una actividad de Estado. Ojalá que esté la expresidenta Bachelet. Lo digo, y sin candidato. Los expresidentes. Yo no tengo ningún problema. Sea una actividad de Estado de presidentes que sea sobria. Escuché por ahí que pensaban hacer algo religioso, me parece fantástico. Segundo, para que esto no suceda, no puede haber la lógica de la revancha, de los buenos y los malos, de vencedores y vencidos. La historia del 11 de septiembre, que de esto podemos hablar largamente, digamos, siempre no nos de acuerdo nunca, partió mucho antes del día 11. Y hay muchas cosas que lamentablemente en los programas de televisión no hemos visto. Hemos visto solamente una versión. Por lo tanto, para evitar el nunca más de verdad, para nosotros tener una mirada, lo decía Ana Larraín la otra vez, y con esto termino, para nosotros no hablar como si fuéramos Sergio Díez y Carlos Altamirano, para nosotros no hablar como si estuviéramos en los años 70, nosotros tenemos que tener una mirada de largo plazo. Y yo creo que la izquierda en esto contribuye bastante poco, lo quiero decir con toda tranquilidad. Ojalá que esta conmemoración sea pacífica, en paz. Y termino con esto, mira, en la semana saliendo del estacionamiento, una niña que ve el programa me dice, ¿sabe qué? Hablan todo el día, tienen mirada de nosotros, 28 años, 29 años, hablan tanto el 11 de septiembre, ¿sabe lo único que hacen? Es que las poblaciones haya más inseguridad, donde las personas que vivimos en poblaciones al final estamos más vulnerables porque la gente empieza. Entonces se quemaron 3 buses esta semana, hubo atentados. Entonces yo lo que espero de este país es que estemos a la altura, 40 años con Pinochet fallecido hace 8, no sé, con una institucionalidad donde la hija del presidente Allende es senadora de la República hace mucho tiempo, donde el hijo del ex canciller Orlando Letelier es senador hace mucho tiempo. ¿Cómo no vamos a ver avanzar? ¿Cómo vamos a volver atrás como si estuviéramos en el año 73? Entonces eso es lo que yo espero, mi país está. Carlos Carlos. Sí, mira, yo creo que en la misma dirección de lo que decía Eduardo recién, en Chile hay que conmemorar y partir una reflexión que nos permita también definir políticamente cómo vamos a seguir enfrentando los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Chile por la violación de derechos humanos de manera indiscriminada, de manera orquestada, donde, yo lo decía el otro día, donde las Fuerzas Armadas lamentablemente institucionalizaron el crimen, donde institucionalizaron la tortura, donde todavía hay detenidos desaparecidos que no han sido identificados, donde todavía tenemos gente que se encuentra viviendo en otros países producto del exilio, donde todavía hay muchas familias que tienen que sufrir cada 11 de septiembre el mal recuerdo de ese momento negro, de esa negra noche, como la llamó Gladys Mariana en su momento. Y me parece que es importante que el país entero reflexione en esa dirección. Y como dice Max, en algún momento la izquierda no colabora en esto de la reconciliación, que es el tema que la derecha trata de poner permanentemente
efectivamente en el centro. Yo creo que para que nosotros empecemos a colaborar y a pensar en reconciliación, en Chile primero tiene que haber justicia y término de la impunidad. Y en eso yo llamaría a que la derecha y los militares que fueron parte de la dictadura militar, entonces se decían hablar, se decían abrir la boca, se decían a decir la verdad, se decían a reconocer cada uno de los hechos que se cometieron, para que no sigan apareciendo situaciones como la de Cheire, donde nos tenemos que enterar por casualidad de que ocurrieron situaciones como esa. Yo creo que en Chile hay muchas cosas que todavía no se han dicho, hay muchos casos que se mantienen en impunidad y lamentablemente hasta ahora vamos con solamente 64 de esos asesinos que están detenidos. Necesitamos que muchos más de los que andan libres y que más encima ocupan cargos de representación sean juzgados por la justicia y también por la historia. Ahora, a mí me gustaría que tuviésemos en esta oportunidad una posibilidad de mostrar, como decía Eduardo, madurez. Y madurez significa que no nos tiemble en ningún momento la mano en poder condenar todo tipo de acto de violación que existió, al mismo tiempo condenar todo tipo de uso de la violencia de lado y lado. Y yo creo que, así como Carol lo dice con mucha pasión y que yo lo comparto plenamente, que diga con la misma pasión que nunca más va a haber un movimiento político que va a creer que la violencia es un método legítimo para poder lograr un objetivo político. Más aún, yo quisiera ver la misma pasión de Carol Cariola diciendo hoy día con lo que pasa en Cuba, mi mujer, mi familia política vive allá y han sufrido muchos de ellos, las mismas aberraciones desde un Estado opresor que también ha tenido con muchas personas muertas, sin justicia, y me gustaría ver una madurez el día de la clase política, y ojalá el Partido Comunista Chileno, y te pido a ti como candidata que ojalá te pronuncies con la misma fuerza. Yo comparto tu visión, pero si tú que digas aquí mismo en televisión, yo condeno, al igual como condeno la violación a los derechos humanos en Chile, condeno la violación a los derechos humanos en Cuba, con lo cual vamos a contribuir a que tengamos una sociedad, un continente mucho más unido. Nos quedan 3 minutos para ir a palabras al cierre. Por eso, lamentablemente, la interpelaste, pero que sea corto porque nos queda poco tiempo para ir a palabras. Sí, o sea, yo creo que esa respuesta no puede ser en un espacio muy corto. A mí me hubiese gustado escuchar de parte de Felipe que de la misma fuerza con la que habla de casos internacionales, él aquí pudiera decir que el sector al que él representa de una vez por todas se dedica a hablar y diga la verdad tal como lo hemos pedido. Hacer un llamado a que ellos hablen de una vez por todas, a que digan la verdad, a que se haga justicia y que se reconozca que aquí hubo una dictadura y no que hubo excesos. Lo que yo te puedo decir solamente es que yo espero que en Chile nunca más nos tengamos que ver obligados a enfrentar situaciones de violencia porque efectivamente nadie quiere que nuestro país se esté enfrentando. Es que nos quedan 2 minutos, tenemos que... Yo lo voy a contestar. Hay palabras al cierre por si quieren después. Hay palabras al cierre y no respondemos a la pregunta. Basta escuchar a uno y a otro para saber que una misa el día 11 de septiembre lo único que va a hacer es tratar de dar imagen de una unidad que no existe. O sea, yo con franqueza quiero, y sí, me he preguntado muchas veces, porque a mí me gusta la historia, en la historia de Chile hay muchos quiebres, pero este en particular ha durado mucho más que cualquiera. Y creo que la razón que podría explicar, y es una hipótesis para la discusión, es que del golpe de Estado del 73 nunca surgió una nación unida, ni un sistema político, ni un modo de desarrollo, ni una cultura que nos representara a todos. Sigue siendo la Constitución del 80 un factor inaceptable para un sector del país. El modelo económico es de un nivel de exclusión y de abuso que es evidente y todos los días lo vemos y lo sentimos en cada cosa. Y por lo tanto es difícil pedir reconciliación cuando el ordenamiento que surgió del golpe no convocó jamás a la unidad nacional, sino que hasta el día de hoy sigue marcando las diferencias, la segregación y el abuso. Yo creo que deberíamos repensar sobre eso. Tenemos 1 minuto, Jaime. Sí, no, yo simplemente quiero decirte que una alternativa que tenemos es echar los últimos 20 años que hemos avanzado en este país por la borda, es decir que no ha pasado nada, de que es un desastre y entonces apretar reset. Otra alternativa es mirar hacia adelante, no quedarnos pegados en el pasado. Aprender del pasado, no volver a cometer los mismos errores. Pero eso quiere decir que no tiene que haber una sola voz con respecto a los derechos humanos. Y eso quiere decir que no hay manera de justificar la violencia de los derechos humanos. Jamás, nunca se puede justificar una violación a los derechos humanos. Y así como Carol quiere que se hable y que los militares puedan decir algo, me encantaría que efectivamente hubiera justicia en todo ámbito. Y también yo le pido que Guillermo Teller, que fue presidente, fue el jefe militar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que diga si sabe algo sobre el asesinato de Jaime Guzmán, que también sigue impune. Porque los derechos humanos se defienden siempre, en todo lugar, en cualquier época de la historia. Bien, denlo a él. El cara de palo. 2 minutos y entregamos al temido, al horrible, al vilipendiado cara de palo en red social.
Muy bien, volvemos con red social y con este. No teman de mirarlo a él. Es el cara de palo. Temido y esperado cara de palo. Max Pavés, palabra al cierre, cara de palo, tu cámara número 1. Mi cara de palo para Giorgio Jackson, quien durante la semana, en un foro al que concurrió don Felipe Cas, manifestó, se vio tan horquillado respecto a su apoyo no a Bachelet, que al final dijo el voto secreto, que el voto era secreto ante la risa de todo el auditorio. Y está en las redes sociales. Si entramos a la concertación, entramos a la concertación, y si la vamos a competir a la concertación, le competimos, pero en este doble estándar en política no se puede estar, sobre todo si se quiere aspirar a cambiarla. Y mis palabras al cierre simplemente para recordar que el ni perdón ni olvido es incompatible con la reconciliación. Y como dijo alguna vez Mario Desbordes en este mismo canal, la división de Chile lamentablemente partió mucho antes. Y para que ese nunca más sea de verdad, nosotros necesitamos mirar con altura de miras, no con ánimo de revancha, y ojalá que todo este mes vamos a seguir hablando sobre el tema del quiebre institucional, y ojalá que los chilenos estemos a la altura. Yo creo que vamos a estar a la altura si es que nos ponemos las pilas. Muy bien, el cara de palo para Giorgio Jackson, primer cara de palo del día de hoy, entregado por Max Pavés. Páseme el cara de palo para acá. Señor Eduardo Vergara Golbarán, su cara de palo, sus palabras al cierre, su cámara número 3. Yo hice el cara de palo, Felipe, no en serio. Mi puño y letra lo hice yo. Es que para que entiendan. ¿Tú lo inventaste? Lo hice. Sí. Yo hasta me recibí un bono de 5 lucas de Piñera por tener un hijo, pero bueno. Palabra al cierre, por favor. Un segundo, no, pero es que este es de palo, hombre. ¿Me dejan hablar o me van a volver a censurar? Por favor, palabras al cierre. Miércoles 4 de septiembre, líderes sindicales como Yantén, Palma, junto con la CUT, Bárbara Figueroa va a estar presente, hay una marcha, y quiero invitarlos a todos en la ciudad de Rancagua para terminar con la AFP, para terminar con un modelo que replica la desigualdad y que sigue quitándole plata a los que menos tienen y prestándole esa misma plata descaradamente. Miércoles 4 de septiembre en la estación de trenes de Rancagua parte una gran marcha, vamos a estar con Bárbara Figueroa y muchos más marchando para terminar con la AFP. Cara de palo a todos aquellos que en las campañas políticas andan pagando la cuenta del gas, la luz, dando regalos, abriendo sus maleteras, se estacionan descaradamente, diputados en ejercicio y también quienes quieren serlo, que creen que el voto se compra, que creen que los ciudadanos son simples máquinas, que pagándole las cuentas van a votar por ellos. Señores, malas noticias, el voto es secreto y la democracia no se puede comprar. Creo que están cometiendo una gran falta de respeto, pero sobre todo mal acostumbrando a personas que cuando uno le golpea la puerta y quiere debatir ideas y quiere debatir en serio, lo primero que le preguntan, ¿y qué me va a pagar usted? Le están haciendo un gran daño a la democracia y el gran cara de palo, y aquí se incluyen alcaldes, diputados, candidatos a senadores y toda la fauna asquerosa que cree que las campañas políticas son un momento donde tienen que comprar a la gente de una manera más barata posible para salir electo y poder hacer de las suyas. Las palabras al cierre y el cara de palo del señor Eduardo Vergara Golbarán. Dale nomás, Freddy, yo sé que te encrespé los pelos, pero bueno. Jaime Belolio, tu cara de palo, tu cámara a la luz. Oye, yo lo primero que quiero decir Cámara es que 40. me comprometí con los padres de Luciano Rendón a decirlo aquí públicamente. Yo condeno totalmente cualquier tipo de violencia y lo que sufrió Luciano es obviamente una cuestión horrorosa. Ellos están sufriendo como familia, es algo que yo condeno y espero que estas campañas que ya comenzaron, que está en la justicia lo que está y se va a definir efectivamente, y espero que se encuentre la verdad y qué es lo que ocurrió, y yo espero que en estas campañas sean campañas limpias, campañas sin violencia, así como también espero de que este 11 de septiembre también sea evidentemente sin violencia, y espero que hagamos una conmemoración, y conmemoración no significa que uno tenga la memoria tapada de un hemisferio y el otro no. Significa que para que haya justicia tiene que ser ciega y no solamente tuerta. Y finalmente mi cara de palo para Michelle Bachelet y Ángel Bozán, quienes hicieron un show durante la semana con respecto al hospital de Buin, diciendo que primero que había un proyecto. Yo quiero recordarle a la señora Bachelet, que quizás ya no sabe, de que el año 2000 ese hospital entró al BIP, que se llama, el Banco Integrado de Proyectos, por si no sabía. El 2004 entró a que se evaluara cómo se financiaba con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y el 2007, ya en su gobierno, Mideplan dijo que era totalmente objetable, porque era un mal proyecto el que presentaron. Sin embargo, recién ahora, el 2010, se empezó a trabajar y hoy día nosotros hemos estado trabajando en conjunto con concejales, en conjunto con agrupaciones sindicales y con muchas personas, con muchos vecinos que efectivamente quieren un hospital. Y la segunda cosa que ella dijo es que quería construir un hospital de 5 hectáreas en un lugar donde hay una cuadra. No hay cómo hacerlo. Así que yo le pido más seriedad y menos show cuando hablemos con las expectativas de las personas. Las palabras al cierre del señor Jaime Belolio.
Pase para acá el cara de palo. Carol Cariola, tu cara de palo, tus palabras al cierre, tu cámara la número 3. Me gustaría darle el cara de palo a varias personas, pero en esta oportunidad se lo voy a dar a Joaquín Lavín, que antes de que saliera la CEP ya estaba anunciando que venía mala porque iban a perder. Creo que, claro, cuando nos conviene, validamos las cosas, pero cuando no nos conviene y estamos con un 12%, empezamos ahí a tratar de tirar, de lodar los resultados. Así que el cara de palo para Joaquín Lavín y para todos aquellos que distorsionan la historia de Chile y el mundo. Y con respecto a las palabras al cierre, yo quiero, porque soy matrona, quiero saludar a todas las matronas del país, ya que la semana pasada, el día viernes 30, celebramos el Día de la Matrona con distintas cenas, actividades, particularmente al Colegio de Matronas, que está permanentemente defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, poniendo temas sobre la mesa, y por todas aquellas mujeres que tienen la felicidad, que yo también la he tenido, de traer niños al mundo. Así que un gran saludo para todos mis colegas de Chile y también a las del resto del mundo. Gracias. Las palabras al cierre de Carol Cariola. ¿Me pasa el cara de palo, por favor? Por supuesto. Ha llegado un momento muy especial en la vida de Felipe Cas, porque por primera vez va a entregar los cara de palo awards. Puedo dar dos, ¿no? Los que quieran. ¿Se puede ir? Tiene que mostrarlo con propiedad a la cámara 1 y decir, mi cara de palo es... No, dos caras de palo. Primero, desgraciadamente también a Michelle Bachelet, que básicamente esta semana desconoció la reconstrucción que se ha hecho en el país, que creo que ha sido una reconstrucción reconocida por el mundo, probablemente de las más profundas, más potentes, muy diferente a lo que ocurrió con Tocopilla, que nos puede contar Alejandro también un poco del drama que ha ocurrido ahí, que se generaron expectativas y desgraciadamente no se cumplieron. Yo invito a que ojalá seamos serios, rigurosos. Esto creo que hay que cuidar cuando hacemos cosas como país grandes, como es la reconstrucción, y que golpeó a miles de chilenos que hoy día están. Y el segundo también, obviamente, a Carol, por no haber respondido, y me alegra mucho de que condenes con tanta pasión los derechos humanos, la violación de los derechos humanos en Chile, y espero que lo hagas con la misma fuerza a muchos que hoy día, desgraciadamente, no es que ocurrió hace 30, 20 años, sino que están viviendo hoy día. Sigue la dictadura en Cuba con mucha fuerza, y espero que todos los chilenos podamos ser capaces de construir esa historia bien contada, como tú dices, pero también hacia afuera, porque así vamos a ser un ejemplo para muchos. Muy bien, palabras al cierre de los cara de palo del señor Felipe Cas. Don Alejandro Guiller, lo veo pensativo, a la espera de saber cuál es su cara de palo. Ay, había tantos cara de palo, pero me voy a poner regionalista, porque ya que mencionaron Tocopilla, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet se reconstruyó más o menos el 75%, quedó un 25% pendiente que todavía no se termina, pero supongamos que en los meses que quedan se va a cumplir. Con el próximo gobierno, que va a ser de ella, ahí puede continuar. Le voy a contar como anécdota, yo digo, una de las poblaciones que falta, la gente decía que fuera Bachelet, porque querían conversar con Bachelet, porque si ella iba, eso se iba a resolver. Pero yo tratando de explicarle que ella asumiría en todo caso en marzo, no ahora, pero no, igual la gente cree, o sea, hay un nivel de expectativa en ella que, chumaya que es grande, vamos a hacer mucha responsabilidad no fallar. Pero ese es un tema. Tocopilla tiene además otros méritos. Tiene un hospital fantástico, muy bien equipado, pero no tiene médicos. Entonces prometieron que iban a llegar médicos nuevos y que se iban a contratar. Entonces hay mucha gente que está reclamando porque están sacando médicos de Calama, médicos de Antofagasta. Dijeron médicos al hospital de Tocopilla sin vestir un santo para vestir a otro, porque en Calama y Antofagasta también hay seria falta de médicos especialistas. Es un drama en las regiones de Chile. Y por consiguiente, no se les ocurra a los carepalos empezar a sacar de un lado para vestir a otro, porque no se la vamos a aguantar. Y devuelvo el carepalo. Emblemática. Las palabras al cierre y el carepalo de Alejandro Guiller. A su mentor intelectual y material. Gracias a Alejandro Guiller por haber venido a Red Social. Eduardo Vergara, saludos. Gracias por la invitación. Gracias a Carol Cariola. Gracias a Felipe Casa. Espero que haya sido una grata tarde para ti en tu debut en Red Social. Gracias, Max Chávez. Don Jaime Belolio también, saludos a Will. Y gracias por escucharnos y vernos todos los domingos a la 1 de la tarde aquí en Red Social. Y como dicen los Stones, es solo política, pero nos gusta. Chao.